Plasmados de ambiciones y grandes campañas de marketing, los últimos años de la industria gamer trajeron al mercado muchos títulos que no entregaron un material a la altura de las expectativas. Es por eso que hoy os quiero mostrar cuáles han sido los videojuegos más decepcionantes de esta generación en la consola de Sony PlayStation 4. Watch Dogs era un juego muy ambicioso que aspiraba a ser uno de los mejores en su género. Sus similitudes con Grand Theft Auto V y su entorno tecnológico hacían del juego de Ubisoft una gran promesa para el mercado. Sin embargo, tras varios trailers y anticipos, el juego tuvo un tímido desempeño en el mercado. La jugabilidad, que ofrecía un mecanismo para hackear distintos tipos de dispositivos, resultó ser monótona y aburrida, al igual que la historia del protagonista, la cual no generaba ninguna empatía. Si os gusta el género y os motiva la temática, seguro que no os va a decepcionar, y aunque podría haber llegado un poco más lejos, mejorando ciertos aspectos, deja esa ligera sensación de que se podrían haber hecho mejor las cosas. Mass Effect Andrómeda es probablemente uno de los mayores jarros de agua fría que nos hemos llevado en esta generación. No es para nada un mal juego, sigue siendo muy entretenido y a veces tiene esos destellos de genialidad que hicieron grande a esta saga, pero se quedó muy lejos de convertirse en esa épica e inolvidable aventura espacial que todos esperábamos. Ni su guión, ni su narrativa, ni su sistema de combate y ni su apartado técnico terminan de dar la talla si lo comparamos con la trilogía original, aunque al menos sabe ofrecernos una buena sensación de aventura al explorar y adentrarnos en lo desconocido, así como muchas horas de juego a poco que nos propongamos completarlo todo al 100%. Si te gusta este universo, probablemente disfrutes de tus andanzas por Andrómeda, aunque quizás no tardes en olvidarlas. En sus primeros coqueteos en conferencia, For Honor, el título de Ubisoft, prometía mucho. Esa premisa de combate cuerpo a cuerpo de gran jugabilidad ofrecía algo que muchos usuarios esperaban y no encontraban en otros títulos. Sin embargo, el juego ofreció poco. Un indiferente modo campaña, el cual tenía poco trabajo debido a su duración, acompañaba a un interesante modo online, el cual nunca llegó a ser algo bueno gracias a sus servidores. Esto no le permitió al juego generar una base de jugadores, ya que no pudo solucionar estos problemas rápidamente. Una decepción sin dudas, porque tenía potencial para ser un buen juego, pero necesitaba de otro respaldo que lo ayudara. En la previa a su lanzamiento, No Man's Sky se mostraba como un título ambicioso, conceptual, a la altura de una película de Christopher Nolan. La premisa del juego era que todo lo que pasaba dentro del mismo se iba generando en tiempo real. Algo interesante y atractivo, ya que no se podía repetir dos veces la misma historia. Hasta ahí, cuanto menos es un proyecto ambicioso e interesante. Pero cuando desembarcó en el mercado fue totalmente distinto a lo que sucedió. El juego se volvió un sinsentido para los jugadores, que pese a que se les ofrecía un todo, obtenían un nada. Algunos enemigos en el camino y algunas cosas para recolectar era todo lo que daba No Man's Sky para esos entusiasmados usuarios que lo esperaban con los brazos abiertos. Es una pena que gran parte del potencial que tenía un Fallout con multijugador se haya desaprovechado con un juego que falla en muchos aspectos y que como experiencia en solitario también se queda corto, al tener una narrativa y un diseño de misiones claramente peor que en anteriores entregas. Si a esto le sumamos los desgraciadamente ya clásicos bugs y toda una serie de problemas técnicos, además de un apartado gráfico desfasado, tenemos un juego que fue machacado y muy criticado, a pesar de que sigue siendo bastante entretenido y disfrutable si te gusta la fórmula Fallout y las aventuras de rol con toques de supervivencia. Ghost Recon Breakpoint podría haber sido el juego para que la serie desenfocada de Ubisoft volviera a la senda correcta, siguiendo los enormes y casi sin vida Wildlands 2 años antes.
En su lugar, la compañía decidió convertirlo en un extraño híbrido entre The Division 2 y otros shooters, con la puntuación de los equipos limitando tu capacidad de completar las misiones de forma efectiva y una historia tan lenta como un caracol. El excelente desempeño del personaje que interpreta al villano fue lo mejor que pudimos ver, ya que el juego también fue lastrado por varios errores y lo que parecía ser una falta de pasión o dirección en su creación. Pero al menos, si te gusta disparar a los malos en la cabeza, se siente bien, y eso es importante en un juego como Breakpoint. Anthem es un juego con un potencial enormemente desaprovechado. BioWare firmó una obra con una jugabilidad excelente y muy divertida, pero que no supo complementar con contenidos de calidad, dando como resultado un título repleto de problemas de diseño, fallos estructurales y molestos errores de programación que a día de hoy le impiden ser ese juegazo al que tanto aspira. Es una auténtica pena, ya que cuando todo funciona como debe, entretiene como pocos y no para de hacer pequeños amagos que nos permiten intuir lo que podría haber sido si se hubiera lanzado con unos meses más de desarrollo. Marvel's Avengers es un título que dista de ser perfecto y que todavía tiene mucho que mejorar, con un diseño de misiones nefasto y falto de ideas y una cantidad de errores de programación que arruinan gran parte de la experiencia. Pero la base jugable que hay es muy sólida, suponiendo unos cimientos excelentes sobre los que construir en el futuro para dar paso a algo realmente grande y único. Ahora todo depende de Square Enix y de si son capaces de gestionar adecuadamente sus contenidos y novedades durante los próximos meses. Pero si lo hacen bien, dentro de un tiempo, cuando el juego haya crecido, limado sus defectos y encontrado su propia identidad, podríamos estar hablando de todo un imprescindible para cualquier fan. Aunque eso es algo que solo el futuro nos dirá, ya que ahora mismo se queda lejísimos de ser esa grandiosa aventura que todos soñábamos que sería. Days Gone es una aventura de mundo abierto muy entretenida y con una gran ambientación que sabe enganchar con una historia interesante, con unos tensos y divertidos enfrentamientos contra los engendros, así como unos satisfactorios paseos en motocicleta por sus bellos parajes. Es una pena que en el proceso cometan muchos de los fallos más habituales de los sandbox, como la repetitividad de los contenidos, la duración alargada artificialmente y un diseño de misiones un tanto pobre, junto a la deficiente inteligencia de los enemigos y el caer en muchos de los convencionalismos del género, lo que hace que no resulte todo lo fresco que debería y podría haber sido. Death Stranding, ¿lo amas o lo odias? Es un juego lento, con una historia muy ambiciosa y secuencias de gran belleza que han conseguido emocionar a muchos. Su grandeza está en conseguir que caminar de un lado a otro, que en la mayoría de juegos es una acción básica, se haya convertido en un elemento jugable y estratégico y en ir añadiendo mecánicas sin parar durante las 40 horas de la historia principal. Si conseguimos entrar en su mundo, es una auténtica obra maestra que no se parece a ningún otro juego que hayamos probado. Yo me quedo con esta impresión positiva, pero como decía al comienzo, o lo amas o lo odias. Entiendo perfectamente y respeto que algunos usuarios consideren que es demasiado lento y que su principal mecánica, que es andar, se queda corta para un videojuego. Además, tiene un arranque complicado y solo estalla después de muchas horas de avance. Después de todas las polémicas que desató en el lanzamiento de este juego, he llegado a la conclusión que Death Stranding no es un juego para todos los públicos. Se cierra una década repleta de grandes juegos y unas cuantas decepciones. Estas se generaron por la expectativa que crearon los distintos títulos en la previa a su lanzamiento, la cual puede estar explotada por campañas de marketing o la historia de la franquicia. A su vez, las redes sociales también son un factor fundamental, ya que pueden agrandar la figura del juego en la previa o al mismo tiempo pincharlo al poco tiempo de su debut en el mercado.
Cada año tiene su perla, la cual puede ser el barco de una gran franquicia o el retorno de un título que busca regresar con fuerza.